Bueno, os presento a Rafael Gálvez. Él, en su trabajo habitual, trabaja en el Ayuntamiento de Puente Genil, relacionado también con el mundo de las emergencias, porque es coordinador del Servicio de Protección Civil. Y luego, de forma voluntaria, colabora y coordina a nivel nacional el proyecto BOST España, que está formado por equipos de voluntarios que controlan y eliminan falsas noticias, bulos, rumores de las redes sociales en las emergencias. Y nada más, puedes empezar cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias. Lo primero, antes de nada, agradecer a la Fundación Pau Costa que me haya invitado, la Red Eléctrica Nacional y, por supuesto, al Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha. Para nosotros es una oportunidad y sobre todo agradecer en un foro de estas características también que pueda estar presente, bueno, un poco mi perfil, ¿no? Un perfil de un técnico municipal, humilde funcionario de pueblo, dedicado a la protección civil, esa que todo el mundo habla y nadie ve ni nadie conoce. Bueno, pues yo soy uno de esos que supuestamente nos dedicamos también a la prevención y a la planificación de emergencias. Los equipos BOST o BOST España nace, y ahora lo veremos un poco por encima y muy rápidamente, surge de toda la problemática, de todo lo relacionado con la información en situaciones de emergencia, que es donde está el problema. Nosotros no nos dedicamos a desmentir bulos ni a contrastar información que no tenga relación con operativos, con emergencias reales. Es decir, eso se lo dejamos a otros, nosotros solamente lo que nos dedicamos es a apoyar cuentas oficiales en situaciones de emergencia, viralizar los mensajes de las cuentas oficiales, hacer protección civil y de camino confirmar información. Lo más importante que tenemos que tener presente, y para nosotros es un axioma, es que cuando existen lagunas en la información o no existe simplemente información es cuando se van a generar los bulos. Y el problema además añadido es que aquello que nosotros no contemos, es decir, el tiempo que dejemos que nosotros no contemos esa información, habrá otro que va a llenar ese tiempo con información, cierta o no. Y lo más grave es que, claro, si estamos hablando de situaciones de emergencia, esa información que van a rellenar otros, e incluso perfiles haciéndose pasar por cuentas oficiales, tiene una influencia directa sobre la emergencia, aunque no lo creamos. Esto es el 2.0, es virtual, pero lo virtual tiene trascendencia en lo real. El tercer frase que encontré ahí, simplemente un eslogan. Los equipos BOST nos caracterizamos por eso, por la credibilidad. El día que no demos una información cierta, el día que no lo hagamos bien, cerramos el chiringuito y nos vamos, porque es lo único que tenemos, credibilidad. Y hablando de información, lo primero, y ya entiendo que algún compañero lo habrá hecho, informaros que estáis en un centro público que tiene un plan de autoprotección. En este centro público que tiene un plan de autoprotección está establecido un procedimiento por si hay que evacuarlo. Que sepan todos ustedes que al fondo tienen la puerta por donde tendríamos que salir y justo nada más que salir, en la margen concreto derecha, tienen una escalera, tienen que bajar con tranquilidad y proceder a la evacuación. No he podido encontrar el punto de reunión, que entiendo que será delante del edificio en la plaza, y allí esperaremos hasta que el responsable de la emergencia nos diga que nos podemos marchar. Este ejercicio que acabo de hacer, que es normal que yo lo haga en todas mis presentaciones, se tiene que hacer el primer día. Tienen que informaros de que existe un plan, cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos y cómo proceder si hay una evacuación. Si la gente que nos dedicamos al mundo de la emergencia no nos creemos esto, no nos creemos los planes, ¿cómo podemos pedirle que el ciudadano haga planes? ¿Cómo podemos pedir que el ciudadano y le hablemos de planes de autoprotección? Somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. Y tenemos que informar a todos los ciudadanos a los riesgos que están expuestos y de las medidas a utilizar. Esto que estáis viendo es una cosa que nosotros denominamos SOS código, SOS código, que es simplemente un QR que podemos escanear todo el mundo con nuestro teléfono y llevarnos en nuestro teléfono la información del plan de autoprotección de este edificio, donde nos explican cuáles son los riesgos y cómo proceder ante la materialización de esos riesgos. Esto se puede hacer en las urbanizaciones. Yo puedo tener la entrada de mi urbanización, puedo tener colgado el plan, la información del plan de autoprotección para todos los usuarios, para las visitas y para las emergencias en urbanizaciones. Y no solamente en idioma español, en diferentes idiomas. Cada día más tenemos las urbanizaciones llenas de extranjeros que no tienen ni idea del tema de incendios forestales, ni mucho menos cuál es la vía de evacuación, ni el punto de reunión. Hablando de información, os acabo de poner un ejemplo real. Quiero reconocer públicamente aquí
el fracaso tras 32 años de la Ley 285 de Protección Civil, que fue la primera ley en 1985 pionera que habló de autoprotección. Una ley tan progresista, la del Sistema Nacional de Protección Civil que hay ahora, también lo mantiene, que habló que la gente tenemos que formarla y prepararla para hacer frente a la emergencia hasta la llegada de los servicios de emergencia. ¿Por qué? Porque los servicios de emergencia, los recursos de emergencia son limitados. Y hay situaciones en que o la gente hace frente a esa emergencia con una base, con un conocimiento, con unos medios, una preparación, o la gente pierde sus casas y la gente muere. Muere, como está pasando en Estados Unidos, California, como hemos muerto en Portugal o pueden morir en Grecia. La autoprotección es mucho más que un concepto. La autoprotección es mucho más que un plan. La autoprotección es la capacidad, la necesidad social de formar a la población para hacer frente a las emergencias hasta la llegada de los servicios profesionales. Eso dice la ley. Eso dice la ley textualmente. Y encarga a todas las administraciones que fomentemos la autoprotección entre los ciudadanos. Estoy hablando del año 85, han pasado más de 30 años, esta es la realidad. Fracaso total del sistema. Y yo entono el mea culpa como funcionario público de Protección Civil. Y reconozco que es un fallo. Reconozco, no lo hemos hecho bien. 30 años después, que se hable de 90% de las parcelas sin planes, que ningún municipio de la SAFOR tenga un plan, que el 80% de los municipios con alto riesgo no tenga planes de emergencia, que todavía existan estas noticias, es una vergüenza para nosotros. Debe de serlo. Porque esto salva vidas, realmente. Y esa es la gran diferencia entre Protección Civil y cualquier otra organización que se dedique al mundo de la emergencia. Mientras que los demás se dedican desde el punto de vista operativo al rescate y al salvamento puntual de vidas, nosotros salvamos vidas de forma colectiva, previamente, con planificación, con prevención. Es la forma que tiene el sistema de Protección Civil de defender a los ciudadanos. Evacuación. ¿Cuántos creen ustedes que ahora mismo en una urbanización saben cuáles son las vías de evacuación? ¿Cuál es el punto de reunión? ¿Saben ustedes el punto de reunión de este edificio? Si evacuamos, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Lo saben? Pues hay un plan que lo dice. ¿Por qué nadie nos informa de eso? ¿Por qué yo, un señor inglés que acabo de llegar de vacaciones a España y he alquilado una casita rural en medio del bosque, nadie me informa del riesgo de incendio, cuál es la línea de evacuación y hacia dónde me tengo que dirigir? ¿Por qué nadie me informa? Las evacuaciones son medidas extraordinarias de Protección Civil. No solamente son medidas extraordinarias, son medidas extremas, que también conllevan un riesgo. Y lo hemos visto, por ejemplo, en Portugal, donde las salidas quedaron totalmente colapsadas. La gente abandonó los coches. Y cuando tú colapsas una salida de evacuación, no solamente estás colapsando la posibilidad de que la gente evacue, también el que los servicios de emergencia puedan entrar. Colapsamos todo. Y es una imagen frecuente, la hemos visto en Grecia, la hemos visto en California, la hemos visto en Portugal. ¿Nadie informa a nadie de que existen planes y cómo hay que hacerlo? Sí existen los planes. La estrategia que yo propongo, saliéndome un poquito del tema Bosch, que ahora vamos a entrar, desde el punto de vista de la Protección Civil, yo la estrategia que propongo es convertir a los ciudadanos, a los vecinos, en aliados del sistema de Protección Civil. Yo quiero que la gente de esas urbanizaciones sean mis amigos y me ayuden y colaboren a la hora de producirse un incendio. No voy a entrar en más detalle, hay muchos ejemplos, yo llevo trabajando mucho este tema, pero he traído uno que lo he puesto aquí. Aquí tenemos a un compañero que se llama Iván, que lleva la prevención, el tema de incendios forestales en Córdoba, y allí hay una gente que se llaman el grupo Siete Fincas, en Córdoba, que es un grupo de pronto auxilio. Son ciudadanos que tienen una urbanización y que se han preparado ellos para hacer frente al fuego. Y no solamente eso, sino como estáis viendo ahí, todos los años lanzan su campaña de prevención en la urbanización. Todos los años lanzan el fomento de elaboración de planes por parte de los propietarios. Son una gente que son vecinos de Córdoba, que tienen un chalecito, que se han organizado para hacer frente a la emergencia hasta la llegada de los servicios de emergencia. Y me consta que el Infoca, en Andalucía, y me consta que otras organizaciones como el Ayuntamiento de Córdoba, le está fomentando, le está apoyando, le están dando formación, le están dando medios, le están dando de todo.
Son gente, ciudadanos que quieren ayudar y que quieren que su urbanización no arda. Es un ejemplo a tener en cuenta. Yo desde aquí invito a Fundación Pau Costa, si no los conocía, a que un año lo invite para que conozcáis a ciudadanos reales integrados trabajando en este tema. Pero vamos a meter todo este tipo de información en un contexto, el contexto que dice la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la propia Constitución española, la Ley de Transparencia, ahora que se habla tanto. El ciudadano tiene derecho a la información. Y las administraciones tenemos la obligación de informar al ciudadano. Ese es el contexto. Es decir, todos los que estáis aquí, si pertenecéis a la administración, estáis obligados a contarle al ciudadano a qué os dedicáis y todo aquello que conlleve algo, evidentemente, como puede ser la seguridad de su familia y del mismo. Estamos obligados. Pero es más, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil no solamente me obliga a informar al ciudadano, me dice que le tengo que informar incluso previamente de los riesgos que está expuesto, no cuando se producen, sino antes. El ciudadano de mi pueblo tiene derecho a saber que hay una serie de riesgos en el pueblo que le afectan. Pero es más, tienen también el derecho a la participación. Y me dice la ley que tengo la obligación de decirle a mis ciudadanos que pueden participar en la elaboración de los planes, que pueden colaborar conmigo y deben de colaborar conmigo en la elaboración de los propios planes. Esto está cambiando. Y el ciudadano está tomando un poco el control, en algunos sitios más y en otros menos. Pero estamos viendo ejemplos casi a diario. El poder ciudadano cada día engancha más y tira más. Y están tomando iniciativas desde el punto de vista de la información y de la propia, todo lo relacionado con la emergencia. Ese derecho que yo estoy planteando aquí ahora mismo, que es el de que el ciudadano tenemos que informarle, está marcado dentro de una necesidad. Esta imagen que estáis viendo ahora mismo son rostros, son gente del terremoto de Lorca. Todos tienen la misma, en este momento que se ha producido el terremoto, tienen la misma situación, están en la misma situación y lo que quieren es saber, en primer lugar, qué es lo que ha pasado. E inmediatamente, ¿qué es de los míos? ¿Qué les pasa a los míos? ¿Están bien o no están bien? Ese es el momento de liderar la comunicación. Ese es el momento que nosotros, la administración, tenemos que estar ahí informando y ayudando al ciudadano. Porque esa información no solamente salva vidas, sino que además ayuda en la gestión de la emergencia. El momento de liderar, como dice este señor, alcalde de Lorca, para mí el combustible que me da para estar aquí ahora mismo delante de todos ustedes. Este es el leitmotiv mío personal de Rafael Gálvez para estar aquí dando las charlas y para intentar convenceros de que tenemos que acercarnos más a la población y que tenemos que dar información. Palabras lapidarias, contundentes del alcalde de Lorca a un año después del terremoto. La gente murió porque no sabía qué había que hacer ante una emergencia. Y es verdad. La gente que murió en el terremoto de Lorca murieron porque salieron corriendo, cayeron todos los elementos ornamentales de las casas y los mató en la calle. Si la gente tuviese la información que damos todos los días desde Protección Civil cuando hay un pequeño temblor de agáchese, cúbrase y agárrese, no se mueva, posiblemente esas personas que murieron en el terremoto de Lorca no hubiesen muerto. Con esto, ¿qué quiero deciros? Cada campaña que estáis haciendo, cualquiera de los que estáis aquí presentes, cualquier campaña, por muy insignificante que sea, os garantizo que puede salvar vidas. Todo eso que os parece que no tiene importancia, tiene muchísima importancia. Todo el día dando el mismo mensaje sobre autoprotección, de que la gente asuma un poco su responsabilidad también de protegerse, de tomar y adoptar medidas de seguridad y de prevención en sus hogares, cala diariamente. Y si nosotros hubiéramos convencido a la población infantil, juvenil, en los colegios, y le llega el mensaje de que ante un terremoto no se puede salir corriendo a la calle porque esos elementos ornamentales, la maceta, lo demás, va a caer y te puede matar, posiblemente salvaríamos muchas vidas. Y para mí este es el leitmotiv que me hace venir aquí a hablar con vosotros. Esas palabras que para mí tendrían que estar marcadas en una piedra, en mármol, y puestas en el despacho de todos los responsables. Tenemos que educar y tenemos que intentar llegar a la población, dando este tipo de recomendaciones. Y en todo esto, ejemplos como el que habéis visto hoy, del proyecto Cuidar, tenemos que escuchar. Cada día tenemos que escuchar mucho más.
a la juventud que nos aporta cada día nuevas recomendaciones, nuevas formas de interactuar con ellos, nuevas formas de llegar, nuevas formas de educar. Educar en prevención, en seguridad. Y cuando estas cosas no se hacen, ocurre esto. Año 2005, elegido Papa Ratzinger, San Pedro, Roma. Esa es la imagen que había en aquel momento cuando eligen al Papa. Año 2005, pasamos al año 2013, ¿y qué ha cambiado? El poder del ciudadano dotado de su teléfono móvil. Ha cambiado el concepto. Ya no es trabajamos, no digo en la oscuridad, pero sin nada que nos controle. Ya tenemos cualquier operativo, 200 señores detrás nuestro grabando con el teléfono móvil y a los 10 minutos como mucho está en todas las redes sociales. Cualquier cosa que hagamos, ya sea del tipo de emergencia, sea de lo que sea. Es lo que denominaban, yo no estoy muy de acuerdo, pero en parte sí, lo que denominaban el periodista ciudadano. Gente que lo va a retransmitir absolutamente todo. Ha cambiado un poco el concepto en el tema de la información. Y evidentemente existe la tecnología como poder y brazo armado del ciudadano. Ejemplos reales como el que estáis viendo ahí, una aplicación que se llama Citizen Eye, que está hecha por profesionales del mundo de la emergencia y de la comunicación en el Reino Unido. Esta aplicación, gratis, simplemente es lo que informa a los ciudadanos de cómo actuar ante un ataque terrorista. Simplemente eso. Es una de las aplicaciones más descargadas, sobre todo cada vez que ha habido una movida en Londres. Y simplemente te indica si el ataque es con un cuchillo, cómo tienes que actuar. Si es con armas, si es con bombas, explica paso a paso cómo tiene que actuar el ciudadano. Pero iniciativas ciudadanas propias, no de la administración. Estamos hablando de iniciativas ciudadanas, como puede ser la nuestra propia de Voz España, informando de incendios y apoyando a las cuentas oficiales, o puede ser la de búsqueda de Facebook, Google, o puede ser incluso la propia del ciudadano, como vimos en el terremoto de México, donde los ciudadanos llegaron a ser los gestores de la emergencia, donde expulsaron directamente al gobierno de la nación y le dijeron, lárguese de aquí, nosotros no hacemos cargo de los terremotos, de la búsqueda, creando portales como el que estáis viendo ahora mismo, donde se hacían dos preguntas nada más, necesito ayuda, quiero ayudar. Y donde el ciudadano pulsaba y decía, necesito que vengan a rescatar a mi madre, uno, y otro, soy médico y quiero ayudar. Crearon su base de datos, donde además controlaban toda la logística, todo el material que se movió en estas zonas de búsqueda, la controlaban ellos con sus propios controles de su sistema informático que hicieron en días. Y dieron una respuesta ciudadana donde otros no llegaron. El que tú no hables, el que tú no lo hagas, ya no quiere decir que no lo hagan otros por ti. Y eso lo tenemos que tener presente. Lo digo porque la fuerza del voluntario, la fuerza del ciudadano, tenéis que tenerla muy en cuenta y la tenemos que tener muy en cuenta en los planes. Y tenemos que intentar articular mecanismos para asumir ese ejército de gente que quiere y tiene derecho a ayudar. No solamente que quiere, tiene derecho. Me gustaría que escucharais esto. En los hospitales teníamos filas de cientos de personas que venían, voluntarios. Pero no venían, mire, si me necesita, me llama. No, ha cambiado eso. Venían exigiendo ayudar. La sociedad tiene que estar preparada para utilizar en momentos de adversidades o de grandes catástrofes, para utilizar la fuerza de los voluntarios. Porque para nosotros fue una fuente de vergüenza, ¿verdad?, el sorprendernos de los cientos y cientos y cientos de personas que estaban allí exigiendo y no sabíamos qué hacer con ellos. Este señor que habéis escuchado ahora mismo es Luis Rojas Marcos, un andaluz, que cuando se produce lo de las Torres Gemelas, el 11S, él era el director de los hospitales del sistema sanitario de la ciudad de Nueva York. Y él estaba en concreto en la Torre 7, en una reunión de coordinación cuando se producen los ataques. Este señor, español, insisto, tuvo la experiencia y se encontró con esta realidad, que los ciudadanos, por cientos, por miles, querían ayudar. Y no sabían qué hacer con ellos.
porque no tenían nada para incluso registrarlo, ni siquiera para decirle, toma esta pequeña dotación y ponte a quitar escombros, por decir algo, o ayuda en acordonar una zona y que no pase nadie. No tenían nada, no tenían ningún tipo de organización. La fuerza del voluntario la tenemos que tener presente, porque, insisto, es un derecho del ciudadano colaborar. La diferencia está, lo que nos pasa todos los años cada vez que hay un incendio, que empieza a salir los frikis de turno y dicen, hace falta voluntario, y de buena primera se te presentan 20 tíos, que en una situación real de incendio no nos ayudan, al revés, complican la situación e incluso se ponen en riesgo. ¿Por qué no lo trabajamos con tiempo, lo hacemos que estén en nuestro sistema, se les da la formación, se les da el material y que ayuden desde sus urbanizaciones, desde sus polígonos de trabajo? Es la forma de actuar. Y para eso la ley, en el 85, inventó una cosa que se llama las agrupaciones de voluntarios. Porque las agrupaciones de voluntarios de protección civil, su filosofía, la que recogía la ley, era esa, que el ciudadano pasara por una especie de academia, se les diese esa formación, ese material, esa dotación, y cuando llegaran las situaciones de adversidad, él hiciera frente a la emergencia en su zona o colaborara con las autoridades. El reto del ciudadano tenemos que tenerlo presente. Poder, porque ellos utilizan las redes, que cada día está adquiriendo mayor protagonismo, aunque muchos digan eso de nosotros no estamos en las redes ni nos interesa. El que tú no estés en la red no quiere decir que otros no hablen por ti. El que tú estés en la red no quiere decir que no se influya en una situación. Me da igual que no estés, peor para ti, porque si no estás, lo va a tener más complicado. Y no me vale aquello de yo no digo nada hasta que no pase, porque si yo no digo nada hasta que no pase, luego no pretenderás tú llegar y liderar la red. Esto es un trabajo continuo con el ciudadano, que busca la confianza nuestra, nuestro apoyo, la información. También tenemos el disgusto, porque es realidad. Está más que demostrado que el ciudadano no le interesa la información de emergencia. De hecho, rehúye. Es un aspecto que no le interesa mucho. Mi página web, la del Servicio de Protección Civil de mi pueblo, visitas diarias, tiene muchas, pero solo y exclusivamente porque van a las estaciones meteorológicas, le interesa el tema de la meteorología. Lo que yo les cuento de planes y eso se la trae, bueno, les da igual. Pero tenemos que estar ahí. Y cuando ocurre el siniestro es cuando realmente el ciudadano demanda que informemos y busca la información por donde sea y por cualquier medio. Si no estamos presentes, van a coger la primera información que se encuentren, sea buena o mala, sea cierta o no cierta. Un poder que, como vimos en Turquía, las redes sociales, como vimos en Turquía, que fue capaz de parar un golpe de Estado. Ese es el poder de la red, aunque no parezca que no. El presidente de Turquía no estaba ni siquiera allí, estaba fuera del país. Y utilizando FaceTime, como he visto en la fotografía, que lo retransmitió CNN, dio un mensaje a su población diciéndole salí a la calle. Y la gente salió a la calle y se subió al alto de los tanques y pararon el golpe. Y es un hecho cierto. Yo no entro en motivaciones de si se podía haber conseguido o no. Yo hablo de lo que pasó realmente, que es que el golpe se paró y ahí tenéis las imágenes. Ese es el poder de las redes. Por supuesto, ya en los planes de futuro golpista, lo primero que tiene que caer es Internet. Y en el tema de los bulos, cuando está esa ausencia de información, los tenemos de muchos tipos. Empezaríamos con las situaciones normales, como este caso, por ejemplo, donde una página, una cuenta, se crea para dar bromas y crear situaciones, bueno, pues que no tienen muchísima importancia, como proponer, por ejemplo, cambiar la Alhambra de sitio para construir un centro comercial. Bueno, pues esto es un bulo, una broma, no tiene importancia dentro de lo que cabe, si la sabemos utilizar más o menos bien. Existen los memes. Yo puedo poner una fotografía de un señor en Málaga, pues fregando la calle de una inundación. Vale, es un meme, tiene su gracia, pero ya lo de al lado, cuidado, lo de al lado ya va con un poquito de carga. Va con un poquito de... Año 2012, incendio en Valencia. De buena primera se dispara un bulo. ¿Qué es lo que decía ese bulo? La central nuclear de Cofrente está rodeada por el fuego. Esto ya no es un bulo, esto no es un bulo, esto no es un meme. Esto es información mal intencionada, con un objetivo de hacer daño, de influir, de atacar algo, como fue el caso. ¿Os imagináis vosotros, si sois, por ejemplo, residentes en Cofrente y tenéis allí a vuestros padres y veis esto, por ejemplo, un señor, que nadie lo conoce, 3.470 RT, por esa noticia falsa? ¿Tú qué haces? Coges el coche y sales disparado por tus padres, ¿no? Ahora,
por esas carreras, por ese susto, por ese miedo, yo tengo un accidente y me mato, y mato a mis padres. Por un señor que ha dado una broma, o por un señor que ha dado una información falsa. En este caso fue incluso más grave todavía, porque no fue ni un señor quien inventó esto, fueron otra gente que también se les tenía que haber caído un poco la cara de vergüenza. Pero estas son situaciones reales que hemos vivido nosotros en las situaciones de emergencia real de este país. Nosotros empezamos con la alarma en el terremoto de Lorca, donde se dijeron auténticas barbaridades, donde periodistas, por ejemplo de la BBC, preguntaban a ver si había gente que supiese hablar inglés que le contara qué es lo que estaba pasando en Lorca. Ahora te coge un friki, que no tiene nada que ver con Lorca, y le cuenta lo que él considera o quiere. Y eso lo va a publicar la BBC. Cuando vimos situaciones de ese tipo, cuando vimos gente que utilizaba las emergencias para hacer política, por ejemplo, vimos que esto ya tiene una consecuencia directa ante la situación de emergencia, que hay que tenerla muy clara. Dentro de ese bulo, luego ya hay situaciones mucho más graves, como por ejemplo pasó en Madrid no hace mucho, en un barrio donde de buena primera empezaron a desaparecer niños y aparecían al día siguiente, a las 5 horas, a las 6 horas, y se creó un caldo de cultivo en Ciudad Lineal espectacular sobre un posible pedrasta que estaba actuando en Ciudad Lineal. Y desaparecieron varios niños y hubo problemas con esos niños. Llegó a tanto la situación que los vecinos de la zona contrataron una empresa de seguridad para instalar cámaras de seguridad en la calle y grabar a ver si pillaban al colega, independientemente del trabajo de la policía. De buena primera, un señor aparece en un parque infantil de Ciudad Lineal y se pone a hacer fotos, allí en la zona del parque infantil de los niños. Y los vecinos pues creyeron que era el colega. Y lo intentaron linchar. Y era el señor de la empresa de las cámaras que estaba fotografiando a ver dónde se iban a poner las cámaras. Pero se creó el caldo de cultivo para que cualquiera que se moviera por cierta zona, a por él. Esta semana ha sido publicada una noticia en México, mucho más grave todavía. 2 pobreticos hombres van a la ciudad a comprar material para su campo. Hay una situación muy parecida a esta, pero en el rastro de niños para venta de órganos. Una turba loca perdida, se bajan del coche y dice que son ellos porque corresponde más o menos el coche a que hay una furgoneta blanca general. Los lincharon y los quemaron vivos y han muerto. En México, semana pasada. Es decir, hay situaciones tan graves que llegar con ciertas cosas pueden llegar a estas situaciones. Ahí tenéis el último caso relacionado con Ciudad Lineal, por ejemplo, un enfermo mental, un hombre mayor, enfermo mental, todas las tardes iba su hija a recogerlo al centro para llevarlo a casa, la hija se retrasa y el hombre ve a 2 niños en la calle y el hombre se dirige a los niños creyendo que era sus nietos a abrazarlos. Los niños chillan, los vecinos de al lado lo ven, se cree que es el colega que va a arrastrar a los niños, se monta el follón, le pega, lo detiene la policía, lo mete en el calabozo y es un señor mayor, enfermo mental. Cuando digo todos estos ejemplos es para que veáis la trascendencia que puede tener cierta información y los caldos de cultivo que se montan en ciertos escenarios. Entre ellos, por ejemplo, el de incendio. Luego ya está, evidentemente, la información malintencionada. Gente que se dedica, llega a las Navidades, a decir que el centro comercial van a poner una bomba, o el típico macho, todo el mundo tiene un primo, un cuñado que está en los GEO o en el Servicio de Seguridad Nacional, no sé, todo el mundo tiene a alguien relacionado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sabe que la información es una de las cosas más terribles a las que nos enfrentamos y lo que más miedo nos da son los grupos de madres de WhatsApp. Esos son flipantes. Eso es que explotan con el tema de los colegios. Ahora, por ejemplo, lo hemos tenido con todo el tema de lluvia. La que se monta cada vez que tenemos lluvia con que los colegios mañana no abren, cierran, abren a medias, de verdad, no es por criticar, pero los grupos de WhatsApp nos ponen a hervir. Bueno, pues aquí tenemos 2 casos en concreto, uno de Aragón y otro en la provincia de Málaga. Niños, chavales, que de buena manera montan un pollo en Málaga y cierran el Corte Inglés y los centros comerciales, con el daño que le hace eso al comercio, en plenas Navidades, toda la situación que generan, etcétera, etcétera. Estos son información ya malintencionada, esto no es un bulo, esto es voy a hacer daño, voy a cerrar el Corte Inglés. Y luego ya está, no le voy a poner calificativo porque simplemente es asqueroso. Es asqueroso, no se puede calificar. Gente que crea un perfil en el cual lo denomina siguen muriendo pocas para explicar cómo hay que pegarle a una mujer, cómo hay que maltratarla.
que tú cierres la página, es decir, Twitter actúa, cierra la página y entonces crea la segunda. Siguen muriendo pocas, 2. Es decir, esto no es un bulo, esto es gente malnacida, porque no tiene otro nombre, que van a hacer daño real. O, por ejemplo, cuando, acordaros de Córdoba, los 2 niños que mató el padre, que haya un elemento que cree una página o una cuenta dedicada a Ruth y a José, a esos 2 niños, y diga, ay, nuestra vida es un infierno, a mi padre le encantan las barbacoas. Que haya gente tan canalla es lo que tenemos. Es decir, las redes sociales, el 2.0, es una auténtica maravilla. Es un avance extraordinario. Es democracia, es transparencia, es gobierno abierto, todo eso. Pero también es malnacido. Gente con muy mala leche. Si hay situaciones de este tipo donde vemos que hay gente que son capaces de hacer este daño, imaginaros que no son capaces de hacer ante situaciones de emergencia. Y por último, ya en el escenario que nos encontramos ahora mismo, que ahora está de moda, el fake news, donde ya están apuntando directamente a un gobierno, ya no es gente que se dedica a hacer bulos, ya estamos hablando de un Estado, de un gobierno que tiene una organización, que tiene unos medios, que tiene unos recursos para influir negativamente en cierta historia, ya sea unas elecciones, ya sea lo que sea. Y ahí tenemos gente que ya no se habla de fake news, ya son gente dedicada exclusivamente a dañar una situación de otro país. Y todo esto no es gratis. Ya voy terminando y quiero poner un ejemplo real. Esto pasó en una carretera de Badajoz, de buena primera un autobús, un microbús con chavales que vienen de jugar un partido, Castuera, sale una retro, choca y mueren 5 niños. Hasta aquí vamos a decir que todo es normal. Pero ¿qué nos pasa a nosotros cada vez que hay una emergencia de cierto calibre? Lo primero, la buena gente. Mucha gente que quiere ayudar realmente, ¿Y qué es lo que se nos ocurre? ¿Qué es lo primero que pasa cuando tenemos un accidente donde están involucrados chavales que vienen de un partido, hay 5 muertos? Pues lo primero que sale siempre es urgente, se necesita sangre. ¿Qué consecuencias tiene el urgente se necesita sangre? Lo vivimos con el Albia en Galicia, lo hemos visto en Castuera. Pues lo primero que tienes ya bloqueado el centro de salud. Y más si se te ocurre poner el teléfono del centro de salud. Es una locura, 200.000 millones de personas que quieren ir a donar sangre, a llevar juguetes a los niños y ropa si es necesario, porque todo el mundo quiere ayudar. Pero la consecuencia es que alguien se inventa que hace falta sangre y monta el pollo. Y me diréis, ¿por qué dices tú que no hace falta sangre? Porque el propio 112 dice, oiga, que confirmamos que aquí nadie ha pedido sangre, ¿esto de dónde ha salido? Y ese señor está ayudando, quiere ayudar, yo no digo que lo haga con mala intención, pero esa consecuencia de dar el número de teléfono de un centro de salud es bloquearlo. Por lo tanto, el 2.0 tiene consecuencias directas sobre la emergencia. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo trabajamos? Pues nosotros somos un equipo que nació, insisto, sobre todo en los incendios del 2012. Se crea la cuenta de Voz España, donde lo conformamos gente relacionada con el mundo de la emergencia y de la comunicación. En todo lo que son los equipos Voz de España hay muchos periodistas relacionados con los 112, relacionados con los servicios de emergencia y gente que nos dedicamos, bomberos, forestales, sanitarios, gente de protección civil y trabajamos todos en los diferentes equipos. Está la cuenta Voz España, que nosotros denominamos Voz Papá, y luego ya están las diferentes cuentas de las comunidades autónomas. La mayoría de las comunidades autónomas están representadas. Aparte de eso, nosotros paralelamente tenemos una serie de grupos de acción, de trabajo, donde, por ejemplo, existe una cuenta o un grupo de coordinación que se llama el grupo Influ, donde están representados la mayoría de los centros relacionados con el mundo de la emergencia. Desde Guardia Civil, UME, Salvamento Marítimo, AEMET, todas las cuentas estas oficiales están integradas en ese grupo con nosotros, porque nosotros lo que hacemos ahí es donde transferimos la información de lo que vamos detectando o ellos nos pasan información que hay que viralizar relacionada con protección civil. Luego tenemos otro grupo que es dedicado exclusivamente a los 112, donde están representados los 112 de España, no están todos. Y por último está la cuenta de coordinación de todos los equipos VOS. Esto es, evidentemente, a nivel nacional. Nuestra misión
objetivo principal, detectar bulos e información falsa en emergencia y divulgar los mensajes de cuentas oficiales haciendo protección civil. Además, el grupo BOSS no solamente es un grupo a nivel nacional, somos una organización internacional. Estos son todos los países donde tenemos presentes a los compañeros y equipos en el mundo y nos coordinamos en dos plataformas básicamente. Una, la propia nuestra, la de BOSS España, la podéis visitar todo el mundo, boss.es, y luego a través de Softwork o Noisy, que es una plataforma de coordinación de equipos, donde estamos todos los equipos del mundo. ¿Por qué? Porque cualquier situación que se produce en el mundo, ya sea en Francia, en Estados Unidos, cualquier situación, por ejemplo, ahora recientemente en California, todos los equipos del mundo colaboramos con esa emergencia. Tema de traducciones, etcétera, etcétera. Entonces, todos los equipos del mundo que estáis viendo en esos mapas estamos representados, estamos trabajando en una plataforma que se llama Softwork y desde ahí coordinamos acciones de apoyo a las cuentas oficiales. Y por último, todo el mundo conoceréis herramientas maravillosas como puede ser esta, Waze, hay otras, Social Drive, por ejemplo, que son maravillosas porque vas con el coche y te va diciendo que dentro de 5 kilómetros nos vamos a encontrar un coche averiado en la cuneta. Fantástico. Una aplicación que cada día nos ayuda. También dicen dónde están los radares, también dicen dónde están los controles, ya no está tan bien eso. Pero bueno, vamos a decir que la aplicación está bien. El problema es que si damos información que hay de buen samaritano, estas son las consecuencias. El número mayor de muertos atropellados en carretera se da reparando el vehículo. Con esto que quiero deciros, que yo soy un buen samaritano, te estoy informando de que unos kilómetros más adelante hay un coche averiado y yo qué es lo que hago como ciudadano bueno que soy, pararme. ¿Qué tiene eso como consecuencia? El mayor número de accidentes según la DGT, atropellos en carretera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No solamente es dar información, sino que tenemos que dar información y cómo actuar ante ese incidente. Oiga usted, dentro de 5 kilómetros hay un coche parado y averiado, tenga cuidado, y si se le ocurre pararse para ayudar, conducta paz. Si yo digo que está ardiendo ahora mismo el monte y usted va a ir allí, que sepa que su riesgo es este y esta es la forma de actuar. No solamente podemos decir o tenemos que decir desde las cuentas que viene el huracán, que tenemos un incendio, que viene una situación FMA, de fenómenos meteorológicos adversos, que vienen tormentas, granizo. Al ciudadano hay que decirle inmediatamente cómo tiene que actuar. Esa es la solución al problema. Y termino ya con esto, que creo que me he pasado el tiempo, reiterando ciudadanía y autoprotección. Por mucho que nosotros digamos a la gente que no hace falta voluntarios, se ha demostrado en los incendios de Galicia, se demostró con el Prestige, se está demostrando casi a diario, los ciudadanos van a ayudar, los ciudadanos se van a poner. Por lo tanto, como esos recursos de emergencia son limitados, por lo tanto, como no haría falta el poder de ese ejército callado que nos puede ayudar en situaciones de emergencia, ¿por qué no utilizamos todo el arma de la autoprotección como una buenísima arma para convertir como estrategia a esos ciudadanos en aliados de nuestro sistema? Y cuando en nuestro pueblo, en nuestros barrios, en nuestras urbanizaciones, si tenemos a esta gente preparada, formada, incluso equipada, podremos conseguir que cuando se produzca el incendio lo vamos a tener al lado nuestra diciendo, Rafa, ¿qué te hace falta? Muchas gracias.